Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por ser los primeros 5 conectados y los 5 likes. Gracias por estar ahí. Pues tenemos una directa dura hoy, difícil, de mucho análisis. Ayer no me pude conectar teóricamente y sin embargo esto es impredecible porque estuve 20 y pico minutos, no llegó y se dispararon los comentarios. No se puede, no se entiende la gente. A veces le dedicas 2 horas a las personas en una directa y apenas tienes 4 comentarios y apenas estás unos minutos y entonces se te saturan de comentarios. El ser humano es así, impredecible. Juan Alejandro Iglesias, buenas tardes a todos. Yo me sentía mal. Ayer me sentía mal. No sé si tengo una hernia estomacal, no sé, me tengo que andar, me puse una faja aquí porque tengo un dolor aquí. Cada vez que me río me da un dolor. Dime, compadre, voy a comprar un pedazo de arena aquí en el pantano. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es el pantano ese? Aldo Prieto, saludos desde los sitios. Acabo de perder un amigo que se llamaba Aldo, muy buen amigo. No sé, caballero. Juan Alejandro, un saludo para ti. Sora, hola. Buenas tardes. ¿Cómo te fue el día? Anais envió un 67. Ni idea tengo que es ese 67, pero gracias de todas maneras. El día me fue bueno. Yo soy un tipo. Me encontré un judío, lo vi por la calle, empecé a hablar con él, le dije que yo era judío. Empezamos a hablar, me dijo, ¿de dónde viene tu familia? De España. Ellos son de. ¿De dónde me dijo que eran ellos? De Europa, pero no de España. De Francia para arriba, él me dijo. Y allá me llevó a su casa y me regaló una cantidad de estructura de aluminio y ese buen billete con ese judío. Nos reíamos él y yo. Me decía, sí, tiene que ser judío porque trabajando esta hora bajo esta lluvia, solamente los judíos hacen eso. Digo, no, tener una buena necesidad. Hice buena plata hoy, sí. A mí siempre me van buenos los días por esto. Juan Carlos Telle. Óyeme, Juan Carlos, un abrazo para ti, mi hermano. Saludo a la policía esa de Agua Dulce por ahí. Hagan lo correcto, cuidado con los sobornos, no abusen del cargo y recuerden que el policía es un servidor público y su misión es ser un héroe para proteger la sociedad, ¿ok? Esa es la misión del policía. Y tomó amoxicilina con ácido clavulánico. Ni sé cuál es el ácido ese. Pero sí, amoxicilina no tomé. Lo que tomé fue mucho omega 3, omega 4, los cuidados de mi querida esposa, la buena comida, la paz, la tranquilidad y el amor. Me mejoré bastante, sí. No sé cuál es ese ácido, Isora. Clavulánico, ni idea tengo ese ácido. Acabo de enterarme de que ese ácido existe. Buenas tardes, cuídese. Usted trabaja mucho, sí. Sí, pero bueno, aquí tengo una faja que me puse porque tengo un dolor, no me deja reírme. Yo quería reírme mucho hoy porque me he pasado el día entero. A lo mejor fue porque me pasé la semana riendo mucho por el tema de Maduro, que lo cepillaron. Entonces no tuve tiempo de reírme, ¿sabes? Oye, fueron los yanquis a buscarlo a la misma madriguera. Lo sacaron del búnker abajo a la tierra, de la unidad militar más custodiada en este momento, en este mundo. Y no creyeron ni en 4 millones milicianos, ni en misiles rusos, ni en radares chinos, ni en el ejército bolivariano de Bolívar, que si Bolívar cabalga por la América. Fueron y se lo llevaron. Con todo. Deberían repartirse entre Marco Rubio, Trump, el ministro secretario de la guerra y todos los que participaron los 50 millones. Entre ellos deberían repartirse esa plática. Se lo llevaron Él creía que estaba invulnerable. Ellos jamás soñaron con eso. Por eso Díaz-Canel estaba tan encojonado. Estaba tan encojonado porque ellos no creyeron eso. ¿Cómo sigue, maestro? Estoy mejor.
No, 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 esa moquera mía, no, esa moquera no. Eso una cosa es la alergia y otra cosa es la moquera. La alergia mía es un rato cuando me echo agua, me baño, después se me quita. Pero el catarro, sí tenía un catarro terrible el otro día. Saludos, maestro. ¿Quién es el que habló? El que habló que Giovanni de Quesada. Esa es una medicina, búscala en Google para que vea y se le quitó y está tan contento Trump. Buenas noches, Capuzzo. Háblame de Irán. Oye, Irán está en candela, compadre. Eso estaba hablando con los judíos y yo. Estábamos hablando del tema y me dijo, oye, me tengo información veraz de Israel. Israel está en máxima tensión y alerta máxima porque todo parece que Trump, Netanyahu, la Unión Europea y la OTAN van a atacar al ayatollah para matarlo, para ayudar al pueblo iraní porque no pueden contra la Guardia Revolucionaria Islámica, pero sí, pero el sistema está tumbado. Con un empujoncito se van. Aquello está en llama está. ¿Qué falta hace que saquen a sí mismos a los Castro? Bueno, que saquen a los Castro no va a resolver nada, porque sacaron a Maduro y más o menos que ellos siguen allí. Lo que hace falta es que el comunismo se acabe en Cuba. Eso sí, y déjenme decirles algo, la cosa está un poco delicada, porque nunca en la historia de los Estados Unidos hubo un presidente que hablara directamente al claro. Yo siempre decía, el día que el gobierno americano los llame y le diga, oye, tienes 48 horas para hacer las maletas, o te voy, la jugada se le complica. Todo parece indicar de que la cosa va por ahí. Se cae el sistema si siguen por ese camino. Si el gobierno americano los presiona, les da un ultimátum, ellos tienen dos caminos. O se mantienen como están, o se enfrentan a las consecuencias de su inevitable caída. Pero si el gobierno americano se pone para tumbarlo, los tumba. Si el gobierno americano se pone para tumbarlo, los tumba. Porque ¿cómo los va a tumbar? ¿Cómo yo veo la lectura? Cerrarlo económicamente para que no le entre nada. Y eso traiga como consecuencia un descontento popular, el pueblo entero se tira a las calles y entonces ellos tienen una disyuntiva. O lo reprime o te tumban. ¿Qué vas a hacer? Si no lo reprimes, te tumba el pueblo en una rebelión en las calles. Cuando ellos pierdan el control de las calles y pierdan el control de sus instituciones, ya la tiranía terminó. Ahora, si lo reprime, ahí está Trump con el sable y los tomahawks en la mano. Con un ultimátum, si reprimes la violencia, si reprimes con violencia al pueblo cubano, entonces yo voy a intervenir. Entonces eso envalentonaría al pueblo, les mandaría un mensaje moral de apoyo de que continúen, de que ellos no se van a atrever porque están protegidos por la palabra del país más poderoso del mundo. ¿Qué fue lo que faltó en la rebelión de julio 11 de 2021? Porque si cuando el pueblo de Cuba salió buscando el apoyo que tan necesariamente estaba buscando en ese momento. Si Biden se hubiese parado en 39, como decía Abuela Caridad, y les hubiese dicho, no se atrevan, el pueblo cubano es heredero y tiene derecho a reclamar su destino. Si se atreven, el problema es con nosotros. El sistema se habría caído, hace 5 años estuviéramos reconstruyendo Cuba ya. Pero al Estados Unidos retroceder, el pueblo no tiene nada, tiene que retroceder, ¿qué va a hacer? El pueblo retrocedió y la tiranía avanzó y logró tomar el control social, pero ahora ellos están en un problema enorme. Ahora la tiranía sí está en un problema enorme, porque ya no es enfrentarse a una rebelión de un pueblo solo que no tiene nada contra ellos. Ahora tiene detrás la amenaza de un ultimátum del gobierno de los Estados Unidos en la crisis más grande que ellos están viviendo, sin su aliado, que era su sostén, al menos en materia energética, en Venezuela, más el régimen de Irán cayendo,
Más Putin que no haya para dónde coger y China no puede venir aquí a hacer nada. ¿Qué les queda? Nada. Ahora si los americanos aprietan y el pueblo se rebela, entonces ellos van a estar caminando con pie de plomo. ¿Qué hacemos? ¿Le damos una muela a la gente para pacificar esto o lo reprimimos? Si lo reprime, eso es lo que está esperando Marco Rubio y Donald Trump, echárselos al pico. Los tiros van por ahí, por donde estoy diciendo yo. Así sí se cae. Pero para caerse tiene que tumbarlo Estados Unidos. Aprovechando la coyuntura de lo que se está viviendo. Pero sin el apoyo de Estados Unidos, el sistema no se cae. Ahí está el pueblo de Irán tirado en las calles, hay 2000 y pico muertos, hay una represión enorme y la nación entera está en las calles. Pero no basta. Hace falta ahora que Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania les dio un ultimátum y la OTAN intervengan para apoyarlos, para sacar una fuerza. Se necesita una fuerza mayor. Este es el momento de la historia. Este es el momento de quitarse esa paria de ahí. Esa es la gasolinera de China, es la fábrica de drones de Putin y es el odiador que ha incendiado al Oriente Próximo en los últimos 50 años, sembrando el odio no solamente contra Israel, sino contra todo lo que pinta democracia, a diferencia religiosa, a Occidente, a cambio y progreso y a democracia. Este es el momento de escribir la historia, y con el tema de Cuba está igual. Este es el momento del pueblo de Cuba. Si el pueblo de Cuba sale a las calles en este momento, los americanos no pueden hacer otra cosa que apoyarlos hasta el final. Trump no se va a quedar a mirar con tibieza que los Castros maten, embarrilen, encarcelen y campeen en Cuba sus hordas militares. No, señor. Cuando comienza la represión, en 24 horas están los marines en Cuba tirados. Y ellos no tienen para fajarse con eso. Ahí no va a pelear nadie, ahí todo el mundo va a coger y se va a montar. Cuando los comunistas sepan de verdad que levantar un garrote contra el pueblo de Cuba equivaldría a una lluvia de tomahawk desde Cuba, ellos no lo van a hacer. Ellos van a ir a Baracoa, se van a montar en sus aviones y se van a perder porque saben que llegaron hasta aquí. Gracias, mi reina. Tómame este cafecito que me hizo la más bella de las mujeres, lo más lindo que dio el mundo. Perdón. Qué buen café, chico. Café con aroma de mujer. Qué rico el café con aroma de mujer. Este es el momento del pueblo de Cuba. Si el pueblo de Cuba quiere, en menos de 5 días cae el régimen de La Habana, a partir de hoy. Que la nación entera se lance para las calles. No hay problema con los satélites. Elon Musk movió todos sus satélites de Starlink sobre Irán y el régimen de los ayatolás utilizó la misma artimaña de los Castro, cortar el internet, y fue por gusto. Si el mundo quiere, las naciones son libres, pero hace falta el apoyo de los poderosos. ¿Ok? Aquí tenía unas fotos de Malanga vestido de miliciano, que se las quería enseñar, que alguien me las mandó. Fotos de Malanga vestido de miliciano, Malanguetti. ¿Dónde está Malanga? Ah, mira aquí a Malanga. Ese que ustedes ven ahí. Ese que ustedes ven ahí era Malanga cuando iba a derrotar el imperialismo yanqui. Miren. ¿Lo ven ahí? Malanga de revolucionario. Eso lo publicó el protestón cubano, mira. Malanga preparándose para la defensa. Y hoy Malanga es el anticomunista más grande que hay. Ese es Malanga. Hoy Malanga es el enemigo más grande del comunismo.
Ángel Arián. El ejército no respondió y la guardia lo fue abandonando. Era un plan interno. No, eso es mentira de que ningún ejército abandonó a nadie, ni plan interno, ni nada. Ya yo sé lo que pasó ahí. Fue que los yanquis le metieron una interferencia electrónica y todos los radares los volvieron locos y se volvió toda una locura y cegaron los radares. Después entraron los Raptor y el F-35 y destruyeron todos los sistemas de radares. Después que tengan los radares destruidos, ya los misiles no te sirven porque el radar es el ojo del misil. Sin radar no hay misil, ¿ok? Ya no servían para nada los S-300, ni los S-200, ni los Pechora, ni los Igla, ni nada. Eso no servía para nada. Después entraron los helicópteros, mientras la aviación bombardeaba las principales unidades cerca de Caracas para entretener al ejército bolivariano. Y se abría el camino para que entraran los Delta Force. Participaron nada más 17 Delta Force en extraer a Maduro. Ahí nadie se resistió y nadie pudo hacer nada, ¿ok? Eso de que hubo una traición interna, todo eso es mentira. Ahí no hubo nada. Fue el poder militar y la superioridad de los yanquis. Ahí no hubo absolutamente nada. Oye, Fingish, qué bola. No sabemos qué va a pasar con Cuba. El sistema se cae si Marco Rubio y Trump están dispuestos a llegar hasta el final. Si ellos lo cercan ahora económicamente y lo estrangulan, que para allí no llegue nada, el pueblo se va a ver obligado a lanzarse a la calle. Si el pueblo se lanza a la calle, el régimen tiene dos caminos. Si no reprime, se cae. Y si reprime, y Marco Rubio y Trump le dicen, si lo reprimes vamos para allá, se cae también. El régimen de Cuba está a merced de dos cosas en este momento. De que el pueblo se lance para las calles y se dé la situación que están esperando, y de que Estados Unidos mantenga su palabra. Si el pueblo, si pasan estos dos sucesos, ahora mismo, si el pueblo de Cuba se lanza para las calles, y los americanos mantienen su compromiso de que van a actuar en cosas de que haya una represión, ya el comunismo, la semana que viene, ya no hay comunismo en Cuba, porque se cae. Pero se cae así. Pero sin el apoyo de los Estados Unidos no se cae. El sistema no puede caerse, porque el régimen te rebasa. El régimen empieza a encarcelar y a matar. Y tú no tienes ni protección jurídica ni arma. Te gana el sistema. Ahora, si tú empiezas a matar y te tienes que enfrentar a la respuesta norteamericana, el sistema se cae. Que se caiga el comunismo en Cuba está ahora en dos sucesos. Que el pueblo se tire para la calle y que Donald Trump y Marco Rubio mantengan su palabra de apoyar al pueblo en caso de una represión del régimen. Pero yo lo que a mí me llama la atención de todo esto es que yo no veo a Marco Rubio ni a Trump pararse en la televisión y decirle al pueblo de Cuba, tírense para la calle, echen abajo ese régimen, que nosotros vamos para allí a defender las cosas, que ustedes no puedan y empiecen a reprimir, nosotros vamos. Eso es lo que me llama a mí la atención de esto, coño, pero ¿quieres tumbar el comunismo? ¿Por qué no llamas al pueblo de Cuba a la rebelión? Que Trump diga, a partir de hoy el pueblo de Cuba puede lanzarse a las calles. Echen abajo ese gobierno, que ahí están los marines americanos esperando. Si los Castro se atreven, los vamos a desaparecer a cuetazos. Eso es lo que me llama a mí la atención. ¿Por qué no lo hacen? No, pero nosotros no podemos convocar una rebelión. Entonces tú no quieres tumbarlo, porque el que quiere tumbarlo lo tumba. No sé. Hay que esperar a ver. Yo no sé cuáles son las intenciones, pero si ellos quisieran tumbar eso, debería pararse Marco Rubio y decir, tengo un mensaje del presidente Trump al pueblo de Cuba: láncense todos para la calle, que si los Castro levantan una hoja contra ustedes, los vamos a demoler como si fueran cañales viejos.
No sé, yo no, por eso yo te digo, yo no sé. No sé, no sé, no sé. No sé a qué esta gente está jugando. Este era el momento. Oye, México, tú no puedes mandar más nada para Cuba, se acabó. Barco que vaya de México para Cuba está intervenido militarmente. Al pueblo de Cuba, para la calle de todo el mundo, si se viran y ellos se atreven, le damos ñambito y gorrión. Se acaba el sistema, lo tumba el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba lo iba a tumbar en julio, lo que pasa es que no tenía apoyo moral. Hace falta un apoyo que sepa que no están solos. Porque de madre fajarse con esa manada de tigres solo sin nada, te van a despedazar. Este es el momento, claro que sí. Estados Unidos tiene en su historia 2 guerras civiles. ¿Cuáles fueron las 2 guerras civiles que tiene Estados Unidos? Que yo sepa, una sola. Porque la guerra de independencia no fue una guerra civil. E pluribus unum. Pero ellos sí reprimen a los que protestan contra ICE. ¿Por qué quieres que Cuba no respete la autoridad y en USA sí? Porque en Estados Unidos no hay una dictadura y en Cuba sí. Porque el pueblo de Estados Unidos es libre y el de Cuba no. Porque en Estados Unidos los tribunales dirimen todo problema y actúan con imparcialidad. En Cuba no. ¿Ok? La autoridad que emana de una tiranía no es autoridad, es tiranía. En Cuba no hay ninguna autoridad, es un grupo de matones que han secuestrado el derecho, la justicia, la libertad y cuanta cosa buena y útil se puedan describir aquí. Jaime Sarrión, si a alguien le recuerdan, Estados Unidos fue tan miserable de hundir a su propio buque, el Maine, y acabar con sus propios soldados para decir que habían sido los españoles. No. Y a invadir la isla y colonizarla. Bueno, primero que todo, hoy, después de Así que Maine fue 12 de abril de 1897. 1897, sí, creo que fue el 12 de abril. Deja ver. Pobladura del Maine. Febrero, marzo o abril 12, por ahí fue. De 1896. Voladura del Maine. Fue 15 de febrero de 1898. Exactamente. Por ahí fue. 1898. Sí. Ahí comenzó la guerra. Entonces, hoy a 100 y pico de años del suceso, no se sabe todavía si fue un accidente, si lo hundieron las autoridades españolas para escamotearle el triunfo de la independencia a los cubanos y no permitir que Cuba se independizara, sino que cayera en manos de Estados Unidos, o la hipótesis menos probable, pero pudiera existir, que fue destruido por un torpedo Mambí. El torpedo Mambí no era un cohete como un Tomahawk que va por el agua, no. El torpedo Mambí era una caja cargada de cartuchos de dinamita con un percutor de hierro criollo artesanal metido con un pedazo de hierro alante, que cuando chocaba con el casco del barco, lo soltaban como una balsita, chocaba con el casco del barco, activaba el expelente, el detonante y explotaba. Eso se le llamaba torpedo Mambí. Hoy no se sabe a ciencia cierta. En 1914, por ahí más o menos, vino una comisión del Congreso de los Estados Unidos
hicieron un dique seco en la bahía de La Habana porque la explosión fue tan grande que mató 260 y pico de marineros. Casi todos los oficiales estaban en La Habana, en el Paseo del Louvre o en los bayouses de La Habana. No sabemos si fue volado intencionalmente por los yanquis, lo volaron los españoles que sí tenían con qué volarlo, o improbable, la tesis más débil, pero no improbable, que haya sido volado por un torpedo Mambí. Ahora, todo parece indicar también que fue que se sobrecalentaron las calderas, porque cuando el barco estaba detenido, las calderas trabajan a media máquina, pues siempre le están echando carbón, porque encender la caldera tarda días y días. Entonces todo parece indicar que el carbón se sobrecalentó y la Santa Bárbara, que es donde estaban los proyectiles, por alguna razón se sobrecalentó la nitroglicerina y explotó. No se sabe. En 1910 y pico, 14 o 15 por ahí, vino una delegación del Congreso americano, hicieron un dique seco en la Bahía Regla. La explosión fue tan grande que la mitad del buque la partió, la tiró en Casablanca. Ya te puedes imaginar la explosión que fue. Y hicieron un estudio, se llevaron el informe, pero secretamente, un top secret, no se dijo nada. Montaron los restos del barco en una patana y los hundieron en el estrecho de la Florida. ¿Para qué? No se sabe, si para que en el futuro alguien de Cuba o de otro lugar lo sacaran y lo investigaran. No se sabe hasta hoy qué fue lo que pasó. Hay causa probable de que lo más probable fue que ellos querían quedarse con la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque ellos le ofrecieron a los cubanos, después del fin de la guerra, tres escenarios: independencia, protectorado o la anexión. Y para eso se le dio $1 millón a los mambises y se reunieron en el Teatro Carraguao en el Cerro, hicieron la constituyente del Cerro y ahí debatieron durante más de un mes qué cosa era lo que el pueblo de Cuba quería para Cuba con relación, porque estábamos bajo la ocupación norteamericana. El pueblo de Cuba pidió la independencia y ahí nace la enmienda Pla. Había causa probable para creer que ellos querían anexar a Cuba, porque en 2 ocasiones en la historia ellos habían intentado comprar a Cuba. Claro, en aquella época era territorio español y las tierras se vendían y se compraban. Estados Unidos había comprado Luisiana y tiempo después compró Alaska y compraron un pedazo de California que luego lo anexaron a los Estados Unidos también. Entonces era normal vender y comprar territorio, ¿ok? Hubo un intento en los días del presidente Jackson y un intento en los días de Jefferson. En el primero se ofrecieron $8 millones oro y después 200 millones a España. España no quiso. Los cubanos rechazaron el protectorado y la anexión y apostaron por la república. Apostaron por la república porque, primero que todo, casi todos tenían ambiciones políticas. Hay que leer generales y doctores de Serpa. Y los intentos de Estados Unidos cuando quisieron reescribir la historia y la enmienda Pla. Porque la enmienda Pla la gente la cita nada más como el tratado de arrendamiento de bases navales y carboneras. Eso estaba dentro de la enmienda, pero eran 9 artículos. Y uno de ellos contemplaba el revisionismo histórico, revisar el error histórico de que Cuba era un archipiélago. Cuba no era un archipiélago, Cuba era una isla. Entonces ellos apostaban por quedarse con todas las islas adyacentes a Cuba, que son como 6 o 7 mil islas, cayos e islotes. Todo el archipiélago cubano, entre isla, cayos, islotes, atolones, Georgia, son casi 7.000 entre cayos, islitas y cositas de esas en los 4 archipiélagos cubanos.
Dejaron en stand-by el estatus de Isla de Pino, no querían reconocer Isla de Pino tampoco. Y querían 4 estaciones navales más. El pueblo de Cuba tenía que venderle todo el carbón para sus acorazados de guerra. Esas fueron las condiciones de la enmienda Pla. Cuando el pueblo cubano la aceptó sin opciones, ellos le prestaron $4 millones a Estrada Palma para echar a andar el gobierno. Que quede claro que Estrada Palma tuvo que aceptar porque no tenía opción. Cuba venía de la T incendiaria, los mambíes y los españoles en esa guerra habían destruido todo, Cuba estaba en ruina. Entonces Estrada Palma tiene que vender a precio de cochino enfermo todo lo que se vendió en Cuba. Y también tuvo que aceptar la enmienda Pla, porque los americanos y los cubanos no aceptaban la enmienda Pla, entonces no iba a terminar la ocupación y no iba a reconocer la república. Eso se mantuvo vigente así hasta 1934, cuando Batista mandó a 2 grandes diplomáticos que había en Cuba, Evia y Sterling, a Estados Unidos, y hablaron con el presidente Roosevelt, y Roosevelt abolió la enmienda Pla, no reconoció el derecho de la soberanía sobre Isla de Pino y cejaron el reclamo de quererse quedar con los archipiélagos cubanos cuando ellos dijeron que eso era un error histórico, que Cuba era una isla, no un archipiélago. Y ahí terminó todo. No sabemos en realidad si el Maine se hundió, lo hundieron ellos, lo hundieron los mambíes. Hasta hoy no se sabe. La hipótesis más probada, la hipótesis más probable es que ellos lo hayan volado intencionalmente para quedarse con Cuba por lo que vino después, ¿me entiendes? Intentar sobornar a los constituyentes del Cerro, imponernos a la fuerza la enmienda Pla, meternos el tratado de reciprocidad comercial sin vaselina, querer quedarse con Isla de Pino, los archipiélagos Canarreo, La Reina y el Rey, y Sabana Camagüey y un sinnúmero de cosas más. Lo más probable es que ellos la hayan hundido. Por eso fue que cuando se hizo la comisión y rescataron los restos del Maine, los montaron en una patana y lo hundieron en el estrecho de la Florida para que no se supiera en un estudio científico de balística posterior si había sido provocado el accidente o no. Porque se sabe cuando el metal, los ingenieros y los técnicos forenses en esto saben si fue explotado de adentro, si fue explotado de afuera, por la brecha que deja el explosivo en el metal, se sabe todo, ¿ok? No sabemos, ¿ok? Cobardete Edgar Vallejo. Hola, cobarde, lee los comentarios. No, si tú no pagas, no. Encima de que no sabes hablar, me estás cuestionando, dame algo para leerte. El 2 de enero de 2026. Ya empezaron los guanacos Claria. Hola, reina Isabel Mato García. Lo mismo que pasó en Bahía de Cochino. Kennedy no los apoyó y eso le costó la cabeza. Yo sé. El señor le gustan los gringos. No sé, tenemos que esperar. Acuérdate que el que vive ilusiones muere de desengaño. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo no digo ni que sí ni que no. Yo hago un análisis. Jaime Sarrión, con el Imperio Español nadie nos hacía sombra. Ahora todo colonia de Estados Unidos. No, eso es mentira de colonia, eso es un concepto de comunismo. No por España, España fue los errores de la monarquía española, la iglesia en contubernio, fueron los que hicieron que se perdiera del imperio. Los abusos que España cometió en sus territorios ultramarinos fue lo que azuzó la llama de la independencia. España es la culpable, no es otro. Sí, lo de Irán está en juego. A Irán hay que echarse los picos. Mae,
¿Quién es el MAE ese? Usted cambia de opinión como el camaleón. No, usted está equivocado. Aquí nadie... Usted no sabe de lo que yo estoy hablando aquí. No. Nadie sabe. Yo siempre voy a sostener lo mismo para que los que tienen el cerebro chiquito no asimilen lo que yo he dicho. Siempre voy a decir lo mismo. Si nadie va a ir a ayudar al pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba no se puede liberar solo de la tiranía de los Castro. Mañana Trump, ¿qué pasó? Te voy a poner el ejemplo. El pueblo de Cuba se rebeló en junio de 2021. En julio. 68 pueblos y localidades salieron a la calle. ¿Y qué pasó? El gobierno americano cerró la puerta, cerró el apoyo moral en la persona del cerdo Bob Menéndez, un cubano americano. Él le dijo claramente al mundo: Estados Unidos no va a enviar tropas allí, allí no vamos a hacer nada, eso no es nuestro asunto. ¿Qué hizo el régimen? Reprimió con violencia, encarceló, mató al que tuvo que matar y apaciguó la rebelión. ¿Por qué? Porque el pueblo de Cuba solo no se puede liberar contra un régimen que lo tiene todo. Rusia, Zelensky, sin el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, no podía enfrentar al ejército de Rusia. Es imposible. Es imposible. De la nada no sale nada. Ese es mi mensaje aquí. Si el gobierno de los Estados Unidos no va a apoyar una rebelión en Cuba, inclusive con las armas, de nada vale. El comunismo no se puede caer nunca. No se puede caer porque tú no puedes luchar contra el que lo tiene todo. No es posible, criatura. Este que me escribió F. Santok, no es posible, no se puede. Si eso no va a pasar, quien único puede cambiar los destinos del pueblo de Cuba es el Partido Comunista, con una sarta de reformas que aligeren la crisis socioeconómica y el país coja un rumbo como China, como la Junta Birmana o como Vietnam. No hay otra cosa. Eso es lo que yo siempre he dicho aquí. Ahora, si los americanos van y le dan un ultimátum a la tiranía y la cercan y la cierran y el pueblo se rebela, y si el pueblo sale a las calles, el régimen lo reprime y los americanos van a defender al pueblo de Cuba, claro que sí se cae, porque una fuerza mayor vino en ayuda de los pobres cubanos. Pero de lo contrario no. Si los americanos se hacen los desatendidos, los Castro reprimen, matan, embarrilan y otra vez se llenan las prisiones de presos políticos y la familia cubana enlutada llena de muertos. Ese es mi mensaje, siempre ha sido, ese es mi mensaje aquí. Yo no cambio de ninguna opinión. Usted está manipulando todo lo que yo he dicho aquí, ¿ok? Si aprietan, sí cae. Si se combina una rebelión con el apoyo de Estados Unidos, la gente se queda en las calles y el sistema sí se cae. Claro que sí. Bueno, si nadie se revela, entonces tendremos que esperar a que Estados Unidos salte el protocolo y vaya para allá y los invada, pero ya eso es más improbable, ¿ok? Bueno, Puerto Rico no es una colonia de nadie, ¿ok? Si tú le dices a Puerto Rico, a un boricua que él es territorio colonial de Estados Unidos, te da una trompada en la boca y te parte el hocico.
Puerto Rico no es colonia de nadie. Puerto Rico es un estado libre asociado. Y los boricuas viven muy orgullosos de ser ciudadanos americanos, ¿ok? Y nunca van a querer la independencia de Estados Unidos, ¿está bien? Eso de colonia, eso no existe, ¿está bien? Ese es el discurso de la izquierda, ya nadie quiere en ese cuento, ¿ok? A otro con ese cuento, a otro perro con ese hueso. Sí éramos grandes con el Imperio Español porque era el imperio más grandioso de la historia humana, pero España lo destruyó. España lo destruyó con sus errores. Diosdado Hernández Ray, un saludo para ti. No sé, Pancho, lo que hay ahí. No, de ambas formas no se cae. No. No sé. Hay que ver cómo se desarrollan y se dan las circunstancias. Eso es impredecible, ¿ok? No, el chavismo no está en el poder. El chavismo es lo que está pasando con el chavismo es como si fueran vasallos del imperio americano. Ahí lo que hay es un gobierno de vasallaje. Un vasallaje lo que hay ahí. No, el chavismo está muerto ya, Ahí no hay nada que hacer. Yo por lo que vengo viendo, todo esto es parte de la geopolítica de Estados Unidos. Y Groenlandia o se anexa o permite que Estados Unidos la controle militarmente, pero eso es crucial. Eso no lo inventó Trump, Trump es el vocero de un libreto escrito. Si el tema de Cuba llegó hasta aquí y la High Table decidió que Cuba llegaba hasta aquí, yo creo que Estados Unidos, porque nosotros tenemos que jugar con algo. Nosotros no podemos virar esto como un simple pueblo esclavizado ahí. Vamos a ponernos los zapatos de Estados Unidos. Con la tecnología que el mundo tiene hoy. Con la carrera de China, mira, para que ustedes, porque son cosas que ustedes de esto no saben, mira. China, en este momento la Armada China está tratando de igualar el poder militar de Estados Unidos. Tienen una carrera acelerada por hacer armas sónicas y subsónicas. Quieren
controlar el estrecho de Malaca, el estrecho de Taiwán y la llamada ruta de las perlas. La inversión en China es asombrosa. China tiene invertido en África 30 trillones de dólares en lo que es sobre todo el cuerno africano, con miras a controlar ¿qué? El Golfo Arábigo Pérsico y el Golfo de Adén. Por eso su flota de guerra y por eso todas esas islas artificiales que ha hecho en todos esos atolones en el mar de China, el mar amarillo de China. China tiene una estación espacial internacional propia suya. China acaba de llegar hace 3 o 4 años, llegó a la Luna. China puso una sonda en Marte el otro día. China creó los BRICS para quitar la hegemonía del dólar. Y China está haciendo alianzas con todos los países ricos de este continente, está haciendo inversiones en el llamado megapuerto de Perú y quiere hacer un tren transcontinental que salga desde el Atlántico para llevar la mercancía del Mercosur hasta Perú y de Perú reembarcarla para China y viceversa. China se ha hecho dueño de casi todos los negocios de la Unión Europea y hay un pulso acelerado con Estados Unidos para adueñarse de la economía de Estados Unidos. Con la tecnología que hay, con el control de los recursos energéticos de Venezuela, sus tierras raras, un aumento de su armada y la ruta del Ártico controlada, Estados Unidos no tiene espacio para disputarle a China el poder mundial. Entonces Estados Unidos está mirando como la superpotencia que es del año 2050 para allá, que sabe que una guerra con China será inevitable. Entonces, ¿cómo va a tener enemigos en este continente? ¿Cómo Estados Unidos se va a dar el lujo de que el petróleo de Venezuela lo controle China? No puede hacerlo. ¿Cómo se va a dar el lujo de que Cuba sea el aliado de China y tenga sistemas de radioescucha y bases militares a 90 millas de sus costas? Eso no lo van a permitir. Entonces Estados Unidos está depurando este continente para que no tenga China, ni Irán, ni ningún enemigo de Estados Unidos. Bueno, Irán está en el pico de la piragua. Ya eso se acabó. Para que China no tenga ninguna punta de lanza en este continente. Estados Unidos, teniendo este continente limpio solamente para él, sigue siendo el dueño del mundo. Porque entonces, ¿qué combate le queda? Mantener sus fuerzas en Asia-Pacífico. Pero ya cuando China tenga presencia aquí, entonces tendría que tener la opción militar en el continente y sería más complicada la cosa. Eso de la ruta del Ártico es vital para Estados Unidos. Por eso la alianza con Putin, porque Putin tiene 80% de ese mar. Y quieren tener allí sus bases militares, porque Rusia no les preocupa, pero China sí. Entonces eso hay que mirarlo a la vista de la hegemonía política de Estados Unidos. Entonces todo parece indicar que Cuba, Nicaragua y Venezuela ya estorban en este hemisferio y hay que tumbarlos. Si estorban ya se odiaron. No lo salva nadie, ¿ok? Trump a lo mejor lo hace todo con la vía de la billetera, va y se sienta con el hijo de Raúl Castro, con los Castro, no con Canel, que es un monigote, y dice, mira, hay 100.000 millones de dólares para que recojan y se vayan. Y le dan 100.000 millones de dólares. Es más negocio darle 100.000 millones de dólares que empezar una guerra sin necesidad. Los Castro se fueron sin tirar un tiro, 100.000 millones de dólares que se recuperan en 10 años de inversión en Cuba. No se sabe. Si yo fuera Raúl Castro, ya que estoy al borde de la muerte, si yo fuera la familia Castro, que son los dueños, la familia maldita de esa isla, yo cogería los 100.000 millones y me iría. Me iría. Se acabó el comunismo. Ahí no cuenta Marrero, ni Canel, ni nada. Esa gente no cuenta. Y quien cuenta son los Castro y un grupito así de generales. Son los que tienen el poder allí. Pero Canel, ni Marrero, ni Salvador Valdés Mesa, ni ninguna comunista de esa cuentan ahí. ¿Ok? No creo, F. Santón no creo, porque Trump acaba de decirle al pueblo de Irán que está con ellos, que si el régimen se atreve a reprimirlo, va para allá con todos los hierros. Entonces, ¿lo pueden decir con Irán y con Cuba no? No te entiendo, no entiendo. Con Irán sí lo puede decir, pero con Cuba no.
¿Por qué no lo puede decir con Cuba? Si ellos son enemigos jurados del comunismo y ellos, sus intenciones son tumbar al régimen de La Habana. Ah, con Irán sí lo pueden decir, pero con Cuba no. Por eso es que yo no por eso, si con Cuba no lo pueden decir y con Irán sí, por eso es que yo no me atrevo a ser tan optimista como todos ustedes de que se va, porque no, pues yo sé que faltan elementos en la cadena. Aquí faltan elementos. Yo estoy como Mendeleev cuando creó la tabla periódica que dejó las columnas vacías. Él decía, sí, pero por la masa atómica y por los elementos y los electrones que faltan aquí van otros elementos, ¿ok? Entonces, con Irán sí. Si el régimen de los ayatolás los reprime, voy para allá con la fuerza militar. Y con La Habana no. Esta es la hora del pueblo de Irán, dijo Trump. ¿Y por qué no dice esta es la hora del pueblo de Cuba? No lo pueden hacer con Cuba, pero sí lo pueden hacer. Radio Martí no convoca rebeliones en Cuba, pero busca que el régimen cubano se caiga. Eso es una política, como le llamaron siempre a los comunistas, doble rasero. No. Así no. Yo no sé. Eso no lo sabemos, no sabemos. No sabemos por qué, eso no es así. El pueblo de Venezuela se tiró a las calles. La flota de guerra de Estados Unidos lleva 6 meses frente a Venezuela. Los venezolanos se tiraron a la calle. Eso no es así.
No sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. No sabemos. Nosotros no sabemos en realidad qué es lo que busca Estados Unidos con todo esto. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Hay muchas ambigüedades aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el tema? Y termino y me voy. Nosotros no sabemos en realidad hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a llegar con este tema. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Si Estados Unidos apuesta a que el régimen caiga por un colapso total de la economía, bueno, el sistema está en colapso total hace 5 años y allí no pasa nada. Porque la gente ya se resignó a esperar esa vida. Al pueblo de Cuba le pasa como al pichón del elefante. Cuando el elefantito nace, el Karnak, que es el que entrena al elefante, escarba un hueco en la tierra a 2 metros de profundidad y solda un pedazo de riel de línea A y le mete un grillete con una cadena. Y el elefantito tira y tira 1 año, 2 años, 3 años tirando. Y llega un momento en que ya él no puede arrancar un riel de línea a 2 metros de profundidad. Entonces ya cuando él crece, ya él tiene en su memoria de elefante que es imposible arrancar la cadena. Y entonces ahora cuando el circo ya lo domó y lo entrenó, lo mueven por el mundo. Entonces lo llevan a un lugar y le ponen una estaquita así con la cadenita. En su memoria, él no va a tirar más porque él lleva 6 años intentándolo y no se puede. Ahora si le da un empujoncito se cae. Lo mismo le pasa al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba lleva 70 años en esa ignominia. Un pueblo sin sociedad civil, sin líder. Un pueblo llevado y traído y manipulado por los Castro a su antojo. Un pueblo que ha visto de todo: barbarie, represión, hambre, éxodo, crimen, pandemia, miseria, pobreza extrema y cuanto engendro de cosas malas ese sistema ha generado y ha producido en Cuba y en la memoria de los cubanos. El pueblo cubano ya está como el elefante. Lo ha intentado tantas veces por tantas vías que ya él cree que no se puede. Y hoy está como el elefante con la cadena de la esclavitud enterrada un pedacito así. Con un empujoncito se va el sistema. Nada más que la nación entera se lance a las calles, que haya una toma total de las calles de Cuba, el régimen tiene 2 opciones. Reprime y se arriesga a que los americanos vengan, o no reprime y el sistema se le cae. Este es el momento del pueblo de Cuba. Ahora, que se rebelen o no, ya eso es otra cosa. Hay que ver. Guerra avisada no mata soldados. El régimen tiene muchas cosas a su favor. Tiene el dominio de la tecnología del internet. Los satélites de Elon Musk no van a funcionar en Cuba porque hacen falta receptores de esa señal. En Irak sí, en Irán sí, porque las pasaron de contrabando. Y hay torres de reproducción de la señal de Elon Musk. Pero si en Cuba no hay bandas de reproducción, no se puede hacer nada, ¿ok? Esos hijos de puta no van a, ni harán nada. No sabemos. La Unión Soviética, el mundo se acostó bipolar y amaneció unipolar, sin tirar un tiro. No se sabe. Yo siempre lo he dicho, Dios tiene una agenda con el pueblo de Cuba. Tuvo que pagar una penitencia, tal vez ya la pagaron, no sabemos. Pero de que el sistema en Cuba se va a caer, se va a caer.
Si no lo tumban los comunistas cometiendo errores, lo va a tumbar la presión sociopolítica regional, no sé. Ahora, si Estados Unidos decidió que ya su minuto de fama llegó, no lo salva nadie. Se lo echan porque se lo echan y punto. Ya no es la época de la Guerra Fría, de las armas atómicas, de Nikita Khrushchev, de John F. Kennedy, ni Robert McNamara, ni tampoco el otro hermano Robert Kennedy, ¿no? Eso se acabó ya. Ya la guerra de Vietnam, los vietnamitas hoy no la ganan con la cantidad cuando los vietnamitas estaban en guerra no existían los Tomahawk, ni los drones, ni los Apaches, ni la tecnología que tienen hoy. Hoy donde te metas te sacan abajo la tierra. No sé, no sabemos. Yo sí no te voy a decir ahora que en una semana, no. Yo no vendo cortinas de humo, ni globos inflados, ni bluff, no. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Los militares no se van a mirar a nadie. Los militares se miraron en Venezuela. Los militares en Cuba no se van a mirar. Los militares en Cuba son dueños de todo el país. Todo lo que hay en Cuba es los militares en Cuba no se van a virar. No sueñen con eso, olvídense de eso. Además, los militares en Cuba no tienen armas. Ustedes no saben cómo funciona eso. Los militares en Cuba no tienen armas, mi hijo. Las armas en Cuba las tienen guardadas bajo 70 candados. Eso no funciona así. Los tanques en Cuba no tienen combustible, no tienen batería, no tienen balas. Porque los cubanos saben bien claro dos cosas. Una, que los yanquis nunca los van a agredir y que si los agreden, esa mierda no sirve para fajarse con los americanos. Toda esa bobería que tienen cubanos, mierda de esa tirando peo por las calles, eso es una mierda para fajarse con los americanos. No pudo Venezuela con lo que tiene. Van a poder, esa gente con esas 4 pepechas viejas. Usted es bobo, compadre. El régimen de La Habana sabe que esas armas no sirven para fajarse con los americanos, siempre lo han sabido. Esas armas son para doblegar al pueblo. Pero no te creas que los tanques tienen todas las municiones y nada de eso. ¿Tú crees que ellos son bobos? ¿Tú crees que van a poner una brigada de tanques? Van a poner la brigada de tanques de Baraguá, antes la división, ahora es brigada, en garras de un coronel cargada de combustible y balas y proyectiles para que se le viren los tumbes. ¿Tú crees que ellos son bobos? Los tanques están ahí, el combustible es para llegar a Cautocristo y los proyectiles están en Santa Clara. Pero los catos son bobos y con los aviones hacen lo mismo. Los K-7 y los K-9, que son los misiles que llevan los cazas, los aviones están en Santa Clara y las balas están en el Cambrai. ¿Tú crees que son bobos? ¿Pero tú crees que los comunistas son bobos, compadre? O sea, antes se le perdió al diablo, chico. Si se pusieron para tumbar el comunismo y llegó la hora, ya no lo salva nadie, ¿eh? Mejor que recojan los millones que le están ofreciendo y que se vayan. Si los americanos dicen que para existir ellos como imperio, Cuba ya no puede ser más comunista, se la echaron al pico. Y yo lo sé que va a pasar, porque si el régimen de Irán cae ahora, mira, aquí hay un problema que no hemos analizado. Si el régimen de Irán cae automáticamente los rebeldes hutíes, cae Hezbollah, cae Hamas, cae el apoyo a la autoridad palestina, caen todos los terroristas esos de Siria, las milicias islámicas de ISIS, más toda la fuerza esa, Al-Quds, toda esa basura cae. Cayó Venezuela ya. Teóricamente Estados Unidos está en control en Venezuela. Y cae Irán. El régimen de La Habana ya no tiene nada que hacer en el mundo. ¿Quién va a ser su aliado? China. No funciona. Putin no se va a meter en eso. Corea del Norte no tiene en Cuba nada más que vínculos militares muy suavecitos por ahí, diplomáticos. Si Irán cae, los Castro se quedaron solos en este mundo casi, ¿ok? Yo creo que sí, yo creo que viendo el panorama, la caída del régimen de los ayatolás que está en la vuelta de la esquina ya, yo creo que Trump en ese silencio está preparando la Fuerza Armada. En cualquier momento Estados Unidos ataca a Irán. Lo más probable es que sí, el Gerald Ford está allá de nuevo, ya lo mandaron para allá. Y yo creo que en cualquier momento
Trump le va a empezar a meter mano al régimen de los ayatolás. Con la caída de Irán, China pierde la gasolinera suya barata, Rusia la fábrica de drones y todos los grupos terroristas su apoyo. La llegada del príncipe Pahlavi supondrá un giro hacia Occidente, porque el tipo es pro-occidental. De hecho, toda la vida ha vivido exiliado en México y en Estados Unidos. Es hijo del Chaca, aquel que derrotaron los ayatolás en el 79. Irán se pondría al lado de Occidente. Se le acabaría el suministro de petróleo a China, el suministro barato, porque Irán es la gasolinera de China. Putin perdería su guerra en Ucrania porque los drones Saab, que son los que está utilizando, que vienen procedentes de Irán, ya no irán más. Y el mundo será un lugar interesante a partir de la caída de Irán, ¿ok? Tenemos que ver qué va a pasar. La Habana no se puede quedar sola ya. Si ya cae Irán, ¿quién le queda? No le queda nada en el mundo. Putin no se va a hacer cargo de esa guerra. Putin después de esta sale hecho talco de esa guerra. Más tranquilo que estate quieto. Y China, ya tú sabes. No creo. Me voy, los quiero mucho. Me voy. Joel, amigo. Los quiero mucho, ¿ok? Me tengo que ir, compadre, porque tengo cosas que hacer. Ya llevo 1 hora y pico. México no, México es una democracia, chicos. ¿Por qué tienen cogida con México con Petro? Petro es una democracia. Petro lo eligió el pueblo de Colombia. Estados Unidos no puede andar por ahí tumbando gobiernos elegidos democráticamente. Nicaragua, Cuba y Venezuela. Algo se está cocinando, porque ayer Daniel Ortega liberó cientos de presos políticos. Porque Trump le dijo, libera a los presos políticos, te va a ir bien. No sé. Yo sí sé que La Habana no tiene alternativa ninguna. Si Estados Unidos lo presiona, el régimen se cae. Pero tiene que presionar a los Estados Unidos. No va a caer porque no haya plátano, frijoles ni arroz. No, por eso no. Por eso no, porque el régimen tiene el control allí y el poder. Ahora, si Estados Unidos lo combina, lo presiona, lo lleva hasta el final, de las cuerdas se lo echa. ¿Por qué? Porque no tienen con qué fajarse con los yanquis. Ya no viene nada de Venezuela, ya no te venden un grano de arroz más aquí. México no te puede vender nada, Putin no puede venir a salvarte, no tienes nada, el pueblo se revila. Si el pueblo se revila, no te atrevas a tocarlo. Si lo toca, voy para allí. Ocupar Cuba, eso son 4 horas y no va a pelear nadie, ni van a hacer nada. Ahí le sueltan la 82 División Aerotransportada en La Habana y ocupar el gobierno, eso son 4 minutos. Si Venezuela no pudo, van a poder ellos. Yo sé que Israel está en estado de alerta, estaba hablando con un hermano judío y me lo dijo. Cuba está al borde de la libertad. Hay que ver si Estados Unidos presiona. Ahora, si Estados Unidos quiere que eso caiga por carambola, por su propio peso, no creo que porque se queden sin petróleo se vaya a caer. Pero México es un país soberano, un país libre, puede mandarle petróleo que le dé la gana. El que ellos quieran. Sí, eso es verdad. Cuba coge a Estados Unidos, los cepilla pidiéndole estampillas. No, yo no sé. No sé, muchachos. Yo no sé, ¿para qué les voy a engañar? No sé. Oye, los quiero mucho, caballero. Un abrazo. Se me cuidan por ahí. No sabemos.
No sabemos qué va a pasar. Pero yo voy a hacer una pregunta a ti. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Mira, en Cuba Raúl Castro ya está al borde de la muerte. Y todo el generalato igual. Ya aquella bohémica revolución, aquella bohémica revolución idílica, utópica ya no existe. Ya todo el mundo sabe que el Che Guevara es un descarado. Ya el mundo de hoy no es para eso. La juventud de hoy lo que quiere es hacerse tatuajes y meterse piercing. Eso funcionó hace 50 años, 60, 70 años atrás. En la generación de hierro, la generación del milenio que somos nosotros. ¿Con quién tú vas a continuar hoy para... Si yo fuera Raúl Castro, al borde de la muerte ya con 95 años que va a cumplir en junio ahora, yo me sentaría con los yanquis y le diría, arriba, ¿cuánto me estás ofreciendo? Me voy echando. Me voy echando, llamo a mi familia y digo, vamos, ya que esto llegó hasta aquí. ¿Quién va a salvar la revolución? Sandro, Mariela, Raúl Alejandro, Raúl Guillermo. Aquí nadie va a luchar por nada. Ya esto no se puede mantener como lo mantenía Fidel, engañando a todo el mundo. Y aquí no se puede engañar a nadie. Ya esto dio lo que iba a dar. No, yo no sé si Raúl está enterrado o no. Hasta lo que sabemos está vivo. Yo no digo bobería de esa. Eso yo no lo sé. Yo lo que no sé no lo imagino. Exactamente, ellos se cayeron el 11 de julio. Ellos están ahí tirando patadas con lo que les queda. Pero ellos están caídos ya. Me voy. Hasta mañana.